Dios lo bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a ir a Oseas capítulo 9, verso 10. Vamos a continuar, amén, con Oseas 9, 10. El día de hoy nuestro pastor fue invitado a la iglesia de Tacna y está compartiendo allá en su aniversario. Oremos, amén, para que el Señor lo use y para que el día de mañana esté regresando con bien a nuestra ciudad. Amén. Se me ha encargado compartir. Con la ayuda de Dios, vamos a continuar entonces en Oseas 9, del 10 al 17, vamos a leer, amén. Nos toca avanzar en esta sección. Antes de dar lectura, vamos a hacer una oración para que el Señor use su palabra, amén, para traer vida, para hablarnos a nuestros corazones, para que aprendamos a escuchar su voz. Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, Señor, estamos aquí, lavados, limpiados con la sangre de tu Hijo, aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Sabemos, Señor, que solo es por tu bondad y te queremos pedir en esta hora que hables a nuestras vidas, Señor. Usa mi vida como un instrumento tuyo, pasa el carbón de tu altar por mis labios, Señor, que todo lo que vaya a decir sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor, Oseas 9, del 10 al 17. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, yo os quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos para la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Oseas continúa, amén, dando ya la sentencia de juicio, y dentro de la sentencia siempre él va a recordar las razones, ¿no? De que Dios, por qué Dios está juzgando. Y aquí es como, en esta sección es como la historia es como una historia que comienza bien, una historia de amor, una relación de amor que comienza bien. Ahora les voy a explicar lo que simbolizaba que Israel haya sido hallado por Dios como uvas en el desierto, o como la primicia, ¿no? Como las frutas tempranas de la higuera, cuando recién está comenzando a dar fruto la higuera. Y qué fuerte como termina, ¿no? Mi Dios pues los desechará porque no le oyeron. Dice, andarán errantes entre las naciones, ¿no? Entonces en medio vamos a entender por qué pasó esto, ¿no? Por qué esto que comenzó tan bien termina de esta forma.
termina con esta palabra de juicio tan dura. Dice, comienza, ¿no? Como uvas en el desierto hallé a Israel, ¿no? Es como una sorpresa muy agradable, ¿no? En un lugar que tú no esperas, inhóspito como es el desierto, encontrar uvas sería algo extraordinario, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Nosotros, los que hemos pasado cuando hemos viajado al sur, a Ica, a Chincha, vemos, ¿no? Esas zonas desérticas que hay en la costa, en Pisco, ¿no? Las dunas. Son desiertos, y en medio de esos desiertos dice que el Señor halló a su pueblo como si fueran uvas, ¿no? Porque Él está haciéndoles recordar el tiempo en que los sacó de Egipto. Y después dice otra cosa, ¿no? Otro detalle que Él usa para hacer ver que había un amor fuerte al inicio, había algo hermoso, ¿no? Dice, como la fruta temprana de la higuera en su principio, ¿no? Que es lo que se llaman las primicias, ¿no? Es algo que sale antes de tiempo, algo que tú estás esperando, ¿no? Imagínense la mente, la cultura que era agrícola, tenía sus tiempos, sabían cuándo llegaban las cosechas, sabían cuándo las higueras comenzaban a florecer y después comenzaban a dar sus frutos, y siempre se está esperando las primeras. Las primeras suelen ser en todo sentido frutas muy valoradas, muy apreciadas, muy costosas, porque no es temporada, digamos, y aparecen. Y te sorprenden agradablemente, ¿no? Y para los agricultores es un deleite. Y Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes eran así. Esta relación entre ustedes y yo comenzó bien. Había un amor, había un fervor en su relación conmigo. Había lo que hubo en el desierto cuando Dios les habló, ¿no? Dios mismo dice, ¿cómo quisiera que siempre fueran así, que tiemblen ante mi palabra, que tengan temor de mí, que entiendan que lo que Dios quiere para su vida es bueno, ¿no? Y es como cuando uno comienza en su primer amor, le dicen en la fe también, cuando uno está dispuesto a escuchar a Dios, dispuesto a obedecer lo que Dios manda, hay obediencia, hay sumisión, hay un deseo de agradar a Dios, hay un deseo de obedecer su palabra, hay un deseo de romper con todas las cosas que a uno le atan, y uno está, aunque a veces son tiempos duros, a veces son tiempos difíciles, el choque con la vida pasada, pero Dios ve ese amor inicial, Dios ve ese deseo de agradarle como algo que a Él también le agrada, que entre comillas, le sorprende, ¿no? Porque sabemos que Dios no se podría sorprender por nada, pero espiritualmente hablando es como ver estas primicias que son sorprendentes como algo muy hermoso, muy agradable, ¿no? Y así comenzó esta relación de amor, vamos a decir, ¿no? Pero ni bien termina el profeta de decir esto, hay un contraste marcado, ¿no? Comienza, vamos a decir, la gran traición, la gran deslealtad. Está en el mismo versículo 10, ¿no? Y lo resume. Hay versiones que en el español le ponen un pero para que se entienda mejor, pero en el original no hay. Entonces la versión nuestra Reina Valera es más fiel. Simplemente el profeta dice, comenzamos bien, Dios los ve con mucho agrado al inicio, pero, vamos a decirlo nosotros ahorita acá, para completarlo, es decir, ellos acudieron a Baal peor. ¿Qué significaba ellos acudieron a Baal peor? Se fueron tras los dioses paganos. Y lo fuerte es, dice, se apartaron, es como una apostasía, es decir, algo fue consciente, fue algo con decisión, se apartaron para vergüenza. Porque lo que hacían en esos ritos, en esas celebraciones idolátricas, era darle rienda suelta a su carne, a sus deseos carnales, ¿no? Lamentablemente en el mismo desierto pasó eso. Vinieron los moabitas y bueno, y hicieron fiesta, y ahí es donde el Señor consagra a los levitas, consagra fines, porque algunos príncipes del pueblo se atrevieron a traer mujeres extranjeras al campamento de Dios osadamente delante de Moisés, ¿no? Y dice que Fines, el nieto de Aarón, atravesó a una pareja que había pecado, y porque eran ritos, eran celebraciones cargadas de temas de la sexualidad, vamos a decir, descontrolada, porque ellos se creía y todo apuntaba a la fertilidad, ¿no? Todo apuntaba a que la tierra produzca más, a ser más fructífero.
Todo apuntaba a que, bueno, la diosa o el dios Baal de la tierra los bendiga, ¿no? Por eso era un dios de la fertilidad. Entonces ellos dejaron de lado a Dios, se fueron tras los ídolos, y esos ídolos hacían cosas abominables, vamos a decir así, cosas desagradables, por el deseo de fructificar, por el deseo de prosperidad, por el deseo carnal de satisfacer los placeres. Y eso es algo que no ha dejado de pasar, ¿no? Eso no ha dejado de pasar, ¿no? Es triste ver jóvenes, por ejemplo, que nacen en la fe, que se convierten en la iglesia de adolescentes, y hay un amor real por Dios, un deseo de buscar a Dios, quieren conocer a Dios y conocen a Dios, pero una vez que ya comienzan, por ejemplo, a estudiar en la universidad o a trabajar, a tener un poco de dinero, les ganan sus deseos y se van tras sus placeres, se olvidan de todo lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y abandonan la fe. Y se van tras el deseo de tener dinero, el deseo de tener algo material. No digo que eso esté mal de sí, pero si ese es tu nuevo ídolo, ese es el centro de tu vida, no puedes venir ya al culto de los jóvenes, no, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, o ya no, ni congregas, casi vienes una vez a las 500, poco a poco tu corazón se está yendo, porque ahí está el problema principal, ahí hay el principio. Miren lo que va a decir el profeta de manera bien resumida, pero importantísima. Dice, se volvieron abominables y se volvieron como aquello que amaron. Es decir, el tema era profundo porque no es que simplemente apostataron y se fueron tras los ídolos, sino que ellos comenzaron a amar, por amor a eso es que se fueron. Y cuando tú amas algo, tú dices, decía San Agustín, uno se termina convirtiendo o pareciendo a lo que ama. Y si amas el materialismo, si amas las cosas de este mundo, te pareces a la gente de este mundo, andas como la gente de este mundo, piensas en las cosas de este mundo. Tu mentalidad es tener una buena figura, tener riqueza, tener dinero, todo está pensado acá. Amas este mundo, te conviertes como alguien de este mundo. Se hicieron, pero para Dios dice, se hicieron abominables, como aquello que amaron. Se hicieron abominables. Esta historia de amor que comienza bien, como uvas en el desierto a Israel, como la fruta temprana de la higuera, los vi a sus padres en el principio, esto que comienza bien, se tuerce, se rompe, se gira, digamos, de manera horrible hacia una traición fea. ¿Por qué? Porque en el corazón del pueblo había un amor por los ídolos, por la idolatría, porque ellos creían que para que el Señor los bendiga en esas tierras que iban a heredar, tenían que rendirle culto a los dioses de esas tierras y para fructificar. Es como ahora, ¿no? Que hay gente que cree que para que Dios te bendiga tienes que transigir tus principios cristianos. Dios ha dejado claros ejemplos en Daniel, en José, que Dios te puede prosperar. La prosperidad para Dios es secundaria, es una añadidura, decía Jesucristo. Busca el reino de Dios, su justicia, todo va a venir por añadidura. Y José y Daniel son ejemplos de que no, Dios no nos ha llamado a estar al último, pero sí nos ha llamado a tener esa resolución en nuestro corazón de saber quién es lo primero, por qué hacemos lo que hacemos, a quién adoramos, a quién estamos amando. Porque si amamos las cosas de este mundo, y si amamos este mundo, y si amamos los ídolos de este mundo, nos vamos a convertir tan abominables como eso. Y vamos a terminar haciendo cosas abominables como terminó haciendo el pueblo de Israel. Entonces, esta gran tradición pasó eso, ¿no es cierto? Este principio es importante que lo entendamos. Se hicieron abominables como aquello que amaron. Si tú no amas a Dios, si tú no amas a Cristo sobre todas las cosas, pues ¿por qué no te parejas a Cristo? ¿Por qué no soy como Cristo? Porque no le estás amando como debes amarlo. Estás más amando otra cosa. Jesús decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En Mateo 6:21, allí está tu corazón. ¿Qué es lo que más atesoras? ¿Qué es lo que más amas, deseas? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Va a comenzar a decirlo y lo voy a decir rápido por el tema de los tiempos, pero vamos a ir por todos estos versículos para verlo. Las consecuencias son inevitables cuando uno abandona a Dios, cuando uno traiciona a Dios, cuando uno es desleal a Dios, cuando uno, como dice Apocalipsis, deja su primer amor, deja de amar a Dios, vienen las consecuencias. Versículo 11 dice, la gloria de Efraín, ¿qué va a pasar? Se va a ir volando, cual ave, de un momento a otro va a volar. La gloria de Efraín. Efraín, usa la palabra Efraín. Efraín significaba fructífero.
fructífero. Dios lo había bendecido de manera especial a través de Jacob, cuando va a bendecir a los hijos de José, porque Efraín era hijo de José, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en la Biblia, no hay una tribu que se llame José. No hay. ¿Por qué no hay tribu José si José era uno de los hijos de Israel? Porque Dios le dio dos tribus, a él le dio el derecho de la primogenitura. Efraín y Manasés. Esas dos tribus son las tribus que son los hijos de José. Pero Dios hace algo, como siempre, su soberanía. Dice, José quería que le vendieran a Manasés porque era su primogénito, y Jacob dice, no, él va a ser grande también, pero el más grande va a ser Efraín. Y Efraín significa fructífero. Doble fructífero, o sea, fructífero doblemente. Y su gloria, la gloria de los de Efraín, aparte de su fuerza, que eran muy fuertes, muy trabajadores, ya les he compartido esto, era que eran fructíferos también fértiles, o sea, tenían muchos hijos. Porque en ese tiempo, y hasta hace poco, tener hijos era una señal de bendición, porque tener hijos eran los que te ayudaban a trabajar en el campo, los que te ayudaban a trabajar con tus animales, los que te ayudaban a levantar tu hacienda y te defendían, ¿no? Tener hijos era la señal de que tú eras una persona fructífera, ¿no? Ahora tener hijos creo que es un miedo para la gente, ¿no? ¿Qué pasará si tengo muchos hijos? No, pero en ese tiempo tener hijos era la bendición, y eso se gloriaban ellos, que eran fructíferos, tenían muchos hijos. Y aparte tenían ganado y tenían todas sus riquezas, ¿no? Y por eso el profeta dice, la gloria de Efraín volará cual ave. Por eso que dice que después, de modo que no tendrán ¿qué cosa? Nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Es decir, Dios le va a quitar esos hijos que tanto se glorían. No va a dejar ni que nazcan, le está diciendo. Ni que engendren, ni que el embarazo llegue a término, y ni siquiera que conciban. Pero aún dice, si pudieran nacer algunos hijos, miren lo que se pone más fuerte en el versículo 12, dice, y si llegaren a grandes sus hijos, igual si sus hijos crecieren, yo los voy a quitar de en medio de los hombres. ¿Por qué? Porque la tragedia más grande para los hijos y para todo aquel que se aleja de Dios, no es que tú te alejes de Dios, es que Dios se aleje de ti. Y eso es lo que dice el versículo 12. Y si llegaren a grandes sus hijos, yo los voy a quitar de entre los hombres. ¿Por qué? Ay de ellos también. Dice, ay, cuando la Biblia dice ay, hay que agarrarlos, hermanos, porque dice, ay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Esa es la gran tragedia de un ser humano, de cualquier persona, que Dios se aparte de la vida de alguien, que Dios lo deje. Esa es la gran tragedia, que puedas pecar, que puedas vivir una vida de engaño, que puedas vivir una vida de hipocresía y que no pase nada. Esa es una gran tragedia para tu vida. Si tú sientes que nadie ve, que nadie sabe lo que estás haciendo y que no pasa nada, de repente Dios se ha apartado de ti. Y eso sería lo peor que te puede pasar. No creas que porque tu pecado no sale a luz, no creas que porque nadie ve lo que eres realmente estás libre, no. No, puedes estar en la peor situación de todas. Dios se puede haber apartado de ti. Porque cuando Dios está ahí, Dios te va a disciplinar. Dios va a encargarse de escalarte como sea y traerte para que te arrepientas. Pero si no pasa nada es porque Dios se ha apartado de ti. Por eso el profeta dice, ¡ay! ¡Ay de ellos también! ¡Ay, ay! Cuando de ellos me aparte. Porque cuando Dios se aparte, hermano, nada sirve, nada ayuda, no hay recurso humano, fuerza humana, poder humano que te pueda sostener el día que Dios se aparte de ti y te suelte, te deje a tu pecado. Es como cuando predicamos al inicio, ¿no? Cuando Dios le dice al profeta, una de las primeras prédicas que me vienen a mi mente en esta memoria, ya no les prediques ya. Y hablaba del tsunami, ¿no? Ya, déjalos, ya no le hables. O sea, ya cuando Dios no habla a tu vida, preocúpate, decíamos esa predica, ¿no? Porque se viene, es como el tsunami, ¿no? Cuando el tsunami va a venir, se aleja el mar. Aparentemente no pasa nada, ya todo está tranquilo y la gente... Pero cuando menos te des cuenta, estás con las olas que no puedes resistir, arrastrado y muerto, destruido por esos tsunamis. Algo así es este verso. Entonces, otra consecuencia, que es la consecuencia más terrible de todas, creo yo, es que no solo la gloria se va a ir del pueblo de Israel, que ellos tenían muchos hijos que ya no iban a tenerlo, no solo es eso, sino que
lo más terrible era que su descendencia, sus hijos, si llegaran a crecer, iban a sufrir algo terrible. Dios se iba a apartar de ellos. Ahora, el peligro también, y ahí por eso lo relacionó con el mensaje anterior, es que aparentemente ellos decían, pero nosotros estamos bien. Porque lo que dice el versículo 13 es medio paradójico. Dice, Efraín, según veo, los fructíferos, ¿no? Efraín, el pueblo de Israel, es semejante a Tiro. ¿Por qué usa ese ejemplo? Tiro era una ciudad muy admirada, poderosa, impugnable. Los grandes conquistadores sufrían para conquistarla. Incluso, ¿no?, los mismos asirios no pudieron conquistarla. Nabucodonosor no pudo conquistarla prácticamente. Fuertísima esa ciudad, no era muy grande, pero era una ciudad de comercio muy poderosa. En Ezequiel hay varias profecías sobre Tiro, pero era muy poderosa, muy admirada, se sentía muy segura. ¿Por qué? Porque estaba rodeada, estaba frente al mar, estaba rodeada y para atacarlo tenías que tener un navío fuerte, ¿no? Y en ese tiempo todavía no se desarrollaba tanto. Entonces, cuando atacabas por tierra, era casi inexpugnable. Y era muy próspera por su comercio. Mire lo que dice el versículo 3. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado, dice, en lugar delicioso, o espacioso, o tranquilo. Ellos se creen poderosos. Y se creen inexpugnables, se creen indestructibles. Pero Dios, ¿saben qué dice? Dice, mire, pero ¿saben cómo se van a destruir? Sí, es cierto, puedes tener muros indestructibles. Pero Efraín mismo se va a encargar de él sacar sus hijos a la matanza. Pero paradójico, ¿cómo se... Sí, cuando tú te apartas de Dios, cuando Dios no está en tu vida y vives de manera contraria a sus principios, los que sufren más las consecuencias son tus propios hijos. Cuando un papá no tiene temor de Dios y no ha entendido, no sé cómo se los vamos a predicar y no sé cómo se los vamos a repetir, que no le den ese aparatito a sus hijitos desde pequeños, pero se los dan. Ellos están sacando a sus hijos para la matanza. Ay, sí, es que no sé qué hacer, no tengo tiempo, no sé cómo controlarlo. Y el bebito ahí bien, el celular bien atontado, pero es un dibujito bonito, y ahí se distrae. Estás dañándole el cerebro en primer lugar a tu hijo. Eso ni siquiera ya lo dicen los cristianos, lo dicen los psicólogos, lo dicen los educadores, lo dice todo el mundo. Un niño no tiene que estar expuesto a esas pantallas porque lo van a dañar. Y lo peor de todo es que no solo lo van a dañar intelectualmente, lo van a dañar el alma por toda la basura que le va a entrar al corazón a través de esas redes, de esos celulares. Te apartas de Dios. Pero te crees fuerte porque te va bien, pero me va bien, tengo prosperidad, no me falta nada. Está bien, dice Dios. Te crees como Tiro, fuerte, inexpugnable. Pero tú mismo estás sacando a tus hijos a la matanza. Ahí está en la palabra del Señor. Está en el lugar delicioso, está en un lugar fuerte, está en un lugar indestructible, vamos a decir. Está en un lugar próspero. Pero es esa prosperidad, cuando estás alejado de Dios, esa misma prosperidad con la que tú vas a destruir a tus propios hijos. Y sus hijos para los israelitas eran su gloria, eran lo que se gloriaban, y ellos mismos los estaban destruyendo. ¿Por qué? Pero en el caso del pueblo de Israel era porque los llevaban a la idolatría, les enseñaban a ser idólatras como ellos mismos, les enseñaban a abandonar a Dios, a dejar a Dios de lado. Y solo le he dado la ilustración de celular como un ejemplo para la actualidad, pero es el mismo principio. Porque si tú le enseñas, si tú no tienes el valor de decirle no a tu hijo a ciertas cosas siendo tan pequeño, y porque hace su pataleta, pero si no, no se calma, se vuelve loco mi hijo, hace su pataleta. No puedes ni siquiera decirle no a un bebé, no puedes ni siquiera tener control de ese bebé. Pues es como si no tiene rienda ese bebé. ¿Qué pasará de grande? Después no te sorprendas con las cosas que te va a hacer. Entonces es por eso que porque es bien difícil el verso que viene, hermanos, es bien duro, el verso que viene que es muy duro de predicar, de interpretar, pero en este contexto, que ustedes ven lo duro lo que le esperaba a este pueblo, es como un pedido que ya se entiende. ¿Por qué el profeta pide esto? Porque es lo que el profeta está pidiendo. Miren lo que está pidiendo el profeta en el 14. Miren lo que está pidiendo el profeta. Mírenlo, miren como dice nuestro pastor, mi papá.
Miren la palabra, miren el texto, miren lo que está pidiendo el profeta. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Lo que el profeta le está diciendo, por favor, Señor, mejor ya no les des más hijos. Ya no les des más hijos, porque si estos los van a sacar a la destrucción, si estos los están criando para la destrucción, si los están criando para la idolatría, si los están criando para el mundo, mejor no les des hijos. No lo hace con mal, no les da un deseo de que las mujeres aborten, de que los hijos se mueran. No, el profeta no está deseando el mal. Pero si van a tener hijos para llevarnos a la destrucción, mejor el profeta lo que le pide a Dios, entonces Dios, que ya mejor no tengan hijos. Eso es lo que el profeta está pidiendo, que ya no tengan hijos para que los estén criando para el mal, para que los estén criando para llevarlos a la idolatría, a estos ídolos perversos, a Baal peor, ahí haciendo ritos inmorales, abominables, haciéndose abominables como ellos. Mejor no les des hijos. Otra consecuencia terrible de abandonar a Dios, de traicionar a Dios, de tener un corazón que se va tras los ídolos de este mundo, es que uno abusa de la gracia. Y eso está en el versículo 15. Es terrible. Porque para entender este verso también damos cierto contexto. Miren lo que dice el versículo 15. Toda la maldad de ellos, dice, fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión, les tomé repulsa, les tomé rechazo. ¿Pero qué pasó en Gilgal? ¿Qué pasaba en Gilgal? Entonces hay que entender, ¿no? Porque dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. En Gilgal. Gilgal fue el lugar donde al cruzar el pueblo de Israel, después de cruzar el río Jordán de manera milagrosa, el Señor renovó el pacto con ellos. Y era un lugar muy especial que recordaba la gracia de Dios, que recordaba la entrada a la tierra prometida, que lo que Dios les había dicho era real. Ahí a una tierra prometida, y Dios milagrosamente les abre el río Jordán, les hace pasar, les dice, aquí está. Ya estaban en la tierra prometida, justo antes de conquistar Jericó. Entonces, Gilgal simboliza la pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios. Dios les está dando, wow, una vida nueva. Ya no hay desierto, ya, chao desierto. Ahí estaba, la tierra que fluye leche y miel, valles hermosos, ¿no? Como parecido a nuestro país. No tan bonito de repente como Perú, pero igual, ¿no? Porque Perú es un país hermoso. Cuando uno viaja, conoce esa nación, se asombra de su belleza. Montañas increíbles, una selva espectacular, nuestros mares. Y entonces Dios nos ha bendecido grandemente también aquí, pero a los pueblos de Israel, de estar en el desierto, de primero ser esclavos ahí en la llanura del Nilo, esclavos trabajando, cargando piedras, levantando piedras para que los egipcios hagan sus tumbas, sus pirámides, de estar esclavos, explotados, haciendo ladrillos. Pasaron por un desierto duro, pero ahí al menos amamos más a Dios. Entraron a la tierra prometida y el lugar de entrada, el primer lugar de entrada era Gilgal. Y Gilgal se volvió en un lugar especial. Se hicieron conmemoraciones ahí y se ha hizo la gracia. Entonces, cuando se separan las tribus del sur y del norte, como los del norte dijeron, no queremos que el pueblo baje otra vez al sur porque nos van a dejar y se van a querer volver a unir, vamos a buscar un lugar donde adorar a Dios. ¿Qué lugar se les ocurrió? Uno de los lugares que se les ocurrió, Gilgal. Y ahí levantaron sus becerros, sus altares, su idolatría. Ahí comenzó su traición. Y eso es un símbolo, miren, ese lugar en realidad simbolizaba la gracia de Dios, la gracia inmerecida de Dios, la bondad inmerecida de Dios. Ellos tenían una tierra prometida nueva, no por sus esfuerzos, sino por la pura bondad y la gracia de Dios. Y en vez de descansar en esa gracia y vivir para la gloria de Dios y tomar esa tierra en fe y actuar bajo los principios que Dios les había dado en la ley que el Señor le había dado a través de Moisés, estos lo usaron para su idolatría, para sus placeres, para sus deleites, traicionando de frente lo que Dios decía. No tengas dioses ajenos delante de mí, adoraban dioses ajenos ahí. No te harás ninguna imagen, se hicieron su becerro. No tomarás el nombre de Dios en vano. Cualquiera lo ponían ahí a hablar lo declaraban sacerdote. O sea, fue una traición descarada y rebelde contra Dios lo que comenzaron a hacer los del pueblo del norte. Por eso es que el profeta va a decir que ahí
está toda su maldad. Es como que no es que solo ahí pecaban, sino que ahí comenzó toda su maldad, cuando traicionaron a Dios, cuando abusaron de la gracia. Dios le dio ese lugar como una señal de su gracia, de su misericordia, y en vez de usar esto como un recordatorio de la santidad de Dios, de la ley que Él les había dado y de la obediencia que Él demandaba, decían, bueno, Dios nos ha regalado esto y hagamos lo que queremos. No es como los que se convierten a la fe y dicen, ya, Dios me salvó por gracia, ya puedo hacer lo que quiera. Porque dice, pues, ¿no? Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí, pues, le tomé aversión. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. Hay esa enseñanza equivocada, ¿no? Que dice, no, pero el salvo siempre es salvo, ya, yo por gracia. Y Dios está mirando lo que obras. Y si hay perversidad en tus obras, te echará de su casa. Eso es lo que está diciendo el profeta. Porque todo lo que tienes es de Dios. Todo lo que tenía ese pueblo era de Dios. Y por la perversidad de sus obras los echaré de su casa. Y lo más fuerte, ¿no? Una de las cosas fuertes que dice, no los amaré más. Es decir, ya se me acabó la paciencia, el amor. No, qué duro. Qué duro. Que nunca abusemos de la gracia, hermanos, como ellos abusaban. Que nadie abuse de la gracia de Dios, de su misericordia, como una razón, una excusa para pecar. No abusemos de la gracia. Él dice, por la perversidad de sus obras lo voy a echar de mi casa. No los amaré más, no los amaré más. Qué duro. ¿Y quiénes daban el mal ejemplo? Todos sus líderes son unos desleales. Todos los que están gobernando, dice, todos los que están gobernando son los que le dan el mal ejemplo. Porque ellos comenzaron la traición. Y fue en Gilgal donde también sellaron el reino de Saúl, donde convalidaron esa traición a Dios, que también Dios le dijo, no te han dejado a ti, Samuel, a mí me están traicionando, pero ya dale su rey. Y fue en Gilgal donde lo coronaron, que era otro símbolo de traición a Dios, de dejar que Dios sea su rey, y querían un rey humano como los demás pueblos. No los amaré más. Qué dolor. ¿Qué más viene? Cuando uno traiciona a Dios, versículo 16. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Es lo que le decía, cuando Dios disciplina, a veces Dios poda, dicen, Dios poda. Pero cuando tú estás apostatando contra Dios, cuando tú eres un perverso que abusa de la gracia de Dios, cuando Dios se ha apartado de ti, ya no es poda, se seca la raíz. Es decir, el daño ya es de adentro, ya no hay opción, es lo que está diciendo. Una planta que tiene un problema, ya bueno, la podan, la arreglan y rebrota normalmente. Si se le cuida bien, se le da los cuidados. Pero una planta cuya raíz está podrida, cuya raíz está seca, está muerta, ¿ya de dónde va a sacar vida? Si que es la raíz lo que le permite nutrirse, ¿sí o no? Por eso dice, Efraín está herido, pero su problema es muy profundo, porque su raíz está seca, dice el versículo 16. El problema era profundo, muy grande. Por eso no dará más fruto. No dará más fruto. Y de nuevo vuelve a hablar de la parte de los hijos, ¿no? Lo terrible. Dice, y aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Es fuerte lo que el profeta está diciendo, pero quiero terminar en el último versículo con un llamado y entender dónde comienzan nuestros problemas, dónde comenzó realmente el problema, cuál es el diagnóstico de manera resumida que hace el profeta de qué es lo que lo ha llevado a este pueblo a tener esta gran traición contra Dios, qué es lo que lo ha llevado a estar expuesto a que no solo sea un tema de hay un errorcito, no, hay un tema profundo, ahí la raíz está seca, ya no va a haber más fruto. ¿Qué lo ha llevado? Dicen, mi Dios pues los desechará. Le está diciendo lo que les va a pasar, ya no hay. Y aquí está la razón. Porque ellos no le oyeron. Porque ellos no le oyeron. Es decir, Dios les habló muchas veces.
¿Qué dice Hebreos 1 del 1 al 2? Vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué dice Hebreos 1 del 1 al 2? Dios habiendo hablado, dice, de muchas maneras, de muchas formas. Voy a leer. Todos vean, estamos conectando ya el Nuevo Testamento. Vamos a llevarnos a... Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Entonces Dios les hablaba a través de los profetas. ¿Y qué hacía el pueblo? No le oían, pero ellos no le oyeron, no le hacían caso. Dios les hablaba y les hablaba. Y el pueblo de Israel es como un espejo para nosotros, hermanos. La palabra del Señor es como un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar? Ahora, tenemos por la gracia de Dios nosotros, no solo a los profetas, tenemos al verbo de Dios encarnado, a la palabra de Dios encarnada. Por eso dice Hebreos el 1:2, dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habla a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Y el deseo de Dios es que todos escuchemos su Evangelio y respondamos en fe, en arrepentimiento. Como nos enseña Juan. Vamos a ir a Juan 10, del 27 al 28. El Señor ahora habla y sigue hablando y ahora nos sigue llamando al arrepentimiento como llamaba al pueblo. Pero nuestro Señor Jesús no solo nos llama a arrepentirnos, sino que nos da el poder con su Espíritu Santo para dejar atrás todo deseo desordenado de nuestro corazón, todo pecado, toda atadura. Dice Juan 10, 27 al 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si no queremos perecer como el pueblo de Israel, como Efraín, una nación fructífera, que se sentía muy fuerte, no cometamos un mismo error. Su error fue no oír lo que el Señor les decía a través de los profetas. Si queremos tener vida eterna, si queremos estar en las manos de Dios, Jesús que dice, sus ovejas oyen su voz, y no solo oyen, ay, sí la oigo, qué bonito, Jesús me ama, murió por mí en la cruz, dio su vida por mis pecados, y ahora yo tengo una nueva vida y soy una nueva criatura en Cristo, y sí, lo he oído, sí, lo creo, pero ¿qué hace? El que oye y cree, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y me siguen, o sea, no se quedan sentados escuchando, ya escuché el mensaje, el pastor me habló, sí, yo creo en Jesús. Me siguen, buscan a Jesús, quieren conocer más a su Jesús, quieren tener comunión con Jesús, quieren estar con Él. No se contentan con decir, ya vine al culto, cumplí mi parte del domingo. No, quiero estar contigo, Jesús. Quiero seguirte. Quiero tener intimidad. Quiero tener un tiempo de búsqueda de ti, un tiempo de devoción, de amor sincero, de expresarte que tú eres realmente lo primero en mi vida. Me siguen, dice Jesús. Oyen mi voz y me siguen. Se arrepienten de sus pecados, creen en Jesucristo y me siguen. El problema del pueblo de Israel comenzó ahí. Y el problema de todos nosotros comienza ahí, cuando dejamos de oír a nuestro Señor. Y ahora nuestro Señor nos tiene tan buenas noticias en su Evangelio, tanta gracia, tanto perdón. Pero Él es un caballero, Él no te fuerza. Él nunca te va a forzar. Él va a tocar siempre la puerta. Por eso que dice Apocalipsis 3:20 para ir terminando. Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno hace ¿qué?
oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno hace ¿qué? Oye su voz. Si oyes hoy la voz de Cristo, ábrele la puerta. Que Él entre a tu vida. Que no se quede solo en tu cabeza, en conocimiento. Ten comunión, cena con Cristo, ten intimidad con Jesús. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Mi Dios, pues, los desechará porque no le oyeron. ¿Y qué pasa cuando una persona no oye a Dios? Castigada está, Dios se aparta de él. ¿Cómo vemos su vida? Errante. Andarán errante entre las naciones. No tendrán lugar, estarán siempre insatisfechos, estarán siempre con miedo, con temor, con angustia. ¿Qué pasará? ¿Qué sufrirá? Nunca se sienten bien con nada, nada los satisface. Ese es un errante. Andarán errantes porque no oyeron, porque Dios se apartó de ellos. Si escuchas hoy la voz de Jesús que te llama y te dice que Él te ama con amor eterno y que quiere perdonar todos tus pecados, que quiere lavarte y limpiarte con su preciosa sangre, hacer de ti una nueva criatura, darte el poder de su Espíritu para que venga a morar en ti. Y quiere tener esa intimidad contigo. Dice, quiero entrar y cenar, quiero estar ahí en lo más íntimo de tu vida. Quiero que yo sea, que tú te tomes como el centro de todo tu ser. Tú quieres eso, tú quieres oír y estás oyendo en este momento la voz de Dios. Ábrele tu vida a Cristo. Entrégasela por completo a Él. Para no terminar como terminó el pueblo de Israel. No queremos terminar, que un profeta tenga que decirle a Dios, no les des mejor una matriz sana, sino que dale una matriz que aborte, dale pechos injustos, o sea, que no tenga más hijos, Señor, que no, ya no les des más, porque estos todos lo están llevando a la destrucción. Que Dios no tenga que hacer esto con nosotros. Que venga, entre a nuestra vida y disfrutemos de una relación real, genuina, de gozo, esa cena con Él, ese deleite en Él. Pongámonos en pie para orar. Oh Jesús, yo te pido, te ruego Jesús, que tu misma voz Jesús, que llamaba a la iglesia en la Odisea, Señor, una iglesia tibia, una iglesia que estaba en una situación crítica, que tu misma voz sea oída en esta hora, Señor. Sea oída por todos nosotros, Señor, porque todos necesitamos volver a oír tu voz, Señor, y abrirte esa puerta para que vuelvas a tener el centro de nuestra vida, para que vuelvas a entrar y a tomar, Señor, el control de nuestra vida, a limpiar, a ordenar y hacernos entender, Señor, que estamos llamados a oír siempre tu voz y seguirte, a ser de los que oyen tu voz y obedecen y siguen tus mandatos, Señor. Te ruego de manera especial por aquellos que nunca, Señor, te han conocido y que necesitan oír tu voz. Háblale, Jesús, en esta hora. Que oigan tu voz, Señor, que oigan tu voz y que abran esa puerta, Señor, en fe, en arrepentimiento, reconociendo que es tu gracia, que es tu bondad, la única que los puede librar de la condenación eterna. Haz que tu palabra, Señor, sea efectiva en este día. Que muchas almas, Señor, a través de ella, te conozcan y te dejen entrar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos.